Wally Producciones y Creaciones del Este presentan El Abogado del Pueblo, con la participación del doctor Carlos Ferreira. Conduce Walter de Ferrari. Hola, hola, muy hermosas y lindas tardes de este agosto que se nos va. Se viene la primavera, hoy un día soleado hermosísimo. Sí, ya sé, un día peronista. Lo digo, ¿por qué no? Así que, bueno, aquí estamos, Soy Walter Fabián de Ferrari. Hoy sí, a mi lado, regresando de su tierra natal, el doctor Carlos Ferreira. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, aquí estamos de nuevo. Muy buenas tardes. Y Lucas Mariño en la operación técnica. Qué bueno que está Lucas, qué bueno. Muy bien, Carlitos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y recuerden, hoy sorteamos el mate con tu nombre. Bien, hoy vamos a hablar de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque tenemos un libro para comentarle a los oyentes y por eso vamos a referirnos a ese tema. Justamente el libro que se llama Delitos Sexuales, Coerción Sexual e Internet, del señor Javier Teodoro Álvarez, abogado, que nos facilitó la editorial Ediciones D&D, Innovación Jurídica, en la cual el licenciado Osvaldo Oliva es el gerente de ventas corporativas. Nosotros vamos a comentar delitos sexuales y ustedes, si quieren saber más información, pueden adquirir el libro. Los que están viendo por YouTube, ahí lo estoy mostrando. Delitos sexuales, coerción sexual e internet, grooming, sexting, sextorsión, stalking, todos los vocablos que tienen que ver con los delitos sexuales e internet. Pueden adquirir ustedes el libro comunicándose por diferentes vías de comunicación con descuento. Si ustedes dicen que llaman o se comunican por las vías que ahora les doy por el programa del Abogado del Pueblo, tienen descuento, descuento especial. Pueden comunicarse vía mail a info@edicionesdid.com.ar o al WhatsApp 155 762 1461, y también por Facebook, Ediciones D&D SRL, Librería Jurídica. Si ustedes quieren saber más acerca de delitos sexuales, pueden adquirir el libro del doctor Javier Teodoro Álvarez por esos canales, y diciendo que se comunican por el Abogado del Pueblo van a tener un descuento especial. Así que ese va a ser el tema de la clase de Derecho, Walter. Y también tendremos caso actual, el juez Rossi, Carlos Rossi. Exactamente, sí, el juez Carlos Rossi, que fue absuelto finalmente por un jury de enjuiciamiento después de haber sido acusado y haber tenido denuncias como para que lo destituyan. Lo destituyan de su cargo por haber liberado a Wagner, que fue el asesino de Micaela García, una joven de 21 años que fue violada y asesinada por Wagner, cuando este señor no había todavía cumplido la condena que se le había atribuido años atrás por haber violado justamente a otras chicas. Y si querés ganarte el mate que sorteamos al final del programa, comunicate al 4629-60. 4629-60. Podés pedirnos casos históricos que hayan sucedido en otros tiempos. Podés también, saludarnos y participar. Con eso participás por el sorteo del mate. Te quería comentar, Carlitos, si nos está escuchando algún abogado o abogada, que nos hagan saber, porque podemos también entrevistarla, así como hicimos el pasado domingo con la doctora Magalí Rodríguez, que ella luego nos comentaba que varios colegas de ella que estudiaron con ella, y amigas también, ¿no? Sí. No referido a la actividad de jurídica, habían escuchado el programa. Así que si nos está escuchando algún abogado que nos quiera comentar algo, quiera que lo entrevistemos por alguna circunstancia
que charlaremos en privado, no hay ningún problema, 4600-2960. Aquí estamos para ayudar a todos los abogados O a que darse quiera a el libro, conocer. ¿no? El que quiera el Claro. libro de delitos sexuales lo puede adquirir, o algún abogado principalmente puede estar interesado, como vos decís, Walter, en este libro del doctor Javier Teodoro Álvarez, de la editorial D&D, Delitos Sexuales, que lo pueden adquirir con descuentos si se comunican por las vías que les dimos y diciendo que se comunican por el abogado del pueblo. 4600-2960, nuestra vía de comunicación. Nos vamos a conocer nuestros anunciantes. Estudio Jurídico Inmobiliario Valdunciel Ferreira, con sucursales en Buenos Aires y Entre Ríos. Todo tipo de trámites administrativos y judiciales, registros de la propiedad y automotor, divorcios, sucesiones, jubilaciones, defensa del consumidor, amparos a obras sociales para discapacitados, accidentes de tránsito y laborales, despidos, redacción de contratos, consultar por otros servicios. 011 21 21 9372. Soy contador público. Soy licenciada en diseño de interiores. Soy ingeniero agrónomo. Soy abogada. Soy profesor de educación física. Soy licenciada en nutrición. Soy licenciado en administración de empresas. Soy arquitecta. Soy profesor en enseñanza superior. Soy médica. Somos futuro. Somos FUCU. Viajes programados a Alejandro. Te llevo a donde me digas, programándolo con breve anticipación. También viajes de larga distancia. 011 15 68 14 91 67. Continuamos en El Abogado del Pueblo. Por Radio Amplitud AM660, comunicate con nosotros, te ganás un mate que sorteamos al final del programa. 4600-2960. 4600-2960 con tu nombre, tu nombre, ya sea de mujer o de varón. 4600-2960. Vamos, Carlitos, vamos a ir a la clase de Derecho presentado de esta manera. La clase de Derecho. Muy bien. Delitos sexuales, entonces. Así es. ¿A qué atribuimos como delito sexual? Obviamente, supongo yo que hablaremos de violaciones, por ejemplo. Sí, no se usa el término violación en el Código Penal. Muy bien. ¿Cómo aprendo cosas jurídicas? Debo decir, me imagino los oyentes del otro lado, pero yo ahora, cuando hablo de algunas cosas, digo, me la enseñó el doctor Ferreira. Muy bien. Se lo llamó en un momento violación. Ahora vamos a explicar bien qué es lo que antes se llamaba violación. Delitos contra la integridad sexual. Ese es el título que hemos dado al tema de hoy. El tema de la clase de Derecho. Los delitos contra la integridad sexual, Walter y queridos oyentes, son aquellos que atacan la libertad y la voluntad sexual de una persona. Se trata de agresiones sexuales que atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad de las personas. Vamos a ampliar. Delitos contra la integridad sexual. ¿Cuáles son los delitos contra la integridad sexual? Sí. Los delitos contra la integridad sexual son abusos sexuales agravados, promoción y facilitación de prostitución. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Sí. Corrupción de menores, proxenetismo agravado y rufianería, difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de menores, exhibiciones obscenas, sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual, ciberacoso sexual infantil o grooming. Ahora vamos a cada uno de ellos. Qué interesantes, cada caso tiene su particularidad. Su nombre
y su particularidad. Sí. Y está descrito en la ley penal, en el Código Penal. A ver. Que castiga con cárcel, con prisión a los autores. Todos estos delitos que vos nombraste, todos son con cárcel. Exactamente, están en el Código Penal, que el Código Penal, recordemos, es la ley que prohíbe, o mejor dicho, coarta la libertad de las personas. A veces no es la libertad, es a través de una multa, pero siempre hay una sanción que es o la libertad principalmente o una multa. Pero está en juego la libertad en el Código Penal, en la ley penal. Entonces, vamos con el abuso sexual. ¿A qué se llama abuso sexual? El abuso sexual es una agresión sexual violenta que atenta contra la libertad sexual de la persona y su derecho a elegir la actividad sexual que quiere realizar. Si es cometido contra un menor, afecta además su desarrollo personal en su sexualidad. Pero ¿cuándo una conducta sexual es abuso sexual? Sí. Para que se considere abuso sexual es necesario todo esto junto que voy a mencionar, no una u otra, todo esto junto. 1. Una conducta abusiva de contenido sexual. Tranquilos porque ahora explico cada cosa que quiere decir. Claro. 2. Contacto corporal directo entre el agresor y la víctima. 3. Que este contacto físico afecte las partes sexuales del cuerpo de la víctima. Y 4, y 4, importante el I o el O en la ley. 4. Ausencia de consentimiento en la víctima respecto del acto sexual en que se ve involucrada. Claro. Las Un acto contra su voluntad. Exacto. Las 4 cuestiones se tienen que dar. ¿Puede un niño o una niña prestar su consentimiento para una actividad sexual? Se pregunta la ley. Siendo una persona, digamos, que no puede pensar por su adolescencia, por su niñez. Correcto. La respuesta es... ¿Vos No. qué decís? No. Correcto. La respuesta No. es correcta. No. Se considera abuso sexual la actividad sexual con un menor de 13 años, aunque haya prestado su consentimiento. Claro, porque no está... perdón que por ahí lo explique yo, si lo que entiendo yo. Porque Está muy bien, no, está muy no bien. está preparado mentalmente como para saber lo que va, lo que está consintiendo, ¿no? Correcto, porque considera la ley, a través de diferentes análisis que se hacen cuando se evalúa una ley. Yo les voy a dar un ejemplo. Se trató y no se aprobó el aborto. Ustedes recuerdan que durante días expertos exponían acerca de qué era el aborto, si estaban a favor o en contra. Lo habrán de una manera técnica, de una manera desde sus conocimientos, médicos, etcétera. No solo abogados, como son la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo, que es donde se crean las leyes. Aquí ocurre lo mismo. Cuando se considera que hay abuso sexual con un menor de 13 años, aunque haya prestado su consentimiento, un experto ha dicho, y se convino que es así, entre todos, o entre la mayoría, que si tiene menos de 13 años, por más que preste un consentimiento, no se le puede considerar que prestó ese consentimiento, o no se lo puede evitar culpar a la persona que abusó de ese menor de 13 años, porque es justamente, exactamente lo que vos decís, Walter. Se considera que no está capacitado para consentir, no está, porque es muy pequeño, Claro. menos de 13 años. Te cuento una anécdota chiquita. A mí me pasó atendiendo los teléfonos de un programa de radio en otra emisora. Pues no solamente conducimos, amigos oyentes, también hemos colaborado en otros programas. Ah, sí, de todo hemos hecho. Llamó equivocadamente, porque nada que ver con lo que era el programa, una chiquita de 14 años. Esto pasó hace 20 años. Y esa chica me insistió durante esa llamada que quería tener sexo, ¿viste? Ah. Y por supuesto que... Mira, creo que ni siquiera... Creo que me dio el teléfono o algo así, que el papá dirigía películas de cine. No sé, era un poco fantasiosa la niña, pero 14 años, por supuesto que no le di cabida por lo que vos estás comentando, ¿no? Pero En ese momento no me conocías igual. no, eso fue repito, hace como 20 años atrás. Claro, sí, son cosas que ocurren y hay que tener muchísimo cuidado y hay que
enseguida poner en conocimiento esas cuestiones, porque para no convertirse en un cómplice, ¿no?, de un delito sexual. Hay que dar a conocer enseguida cualquier actividad que uno sospeche que puede llegar a ser un abuso sexual, ¿eh? Y por supuesto, los menores de edad por ahí pueden... Mira, yo le escuchaba hablar de esa nena y me daba cuenta que era precisamente una nena, ¿no? Claro, es muy importante darse cuenta de eso, y no caer en la tentación, porque hay que ser consciente de que un menor de edad no está capacitado para una relación sexual. Entonces, en este caso la ley considera que menor de 13 años no está capacitado para consentir. Por eso, aunque consienta, es abuso sexual. ¿Y cuáles son los casos de abuso sexual agravado? Agravado quiere decir que se aplicará una pena mayor. Los casos de abuso sexual agravado son cuando el sometimiento sexual fue gravemente ultrajante para la víctima. Ahora vamos a ver qué significa gravemente ultrajante para la víctima. Si hubo acceso carnal por el resultado, por el parentesco con la víctima, por la calidad del autor, por la enfermedad del autor, por el número de autores, por el medio empleado, por la edad y situación de la víctima. ¿Pero qué quiere decir abuso sexual gravemente ultrajante? En estos casos se suma a la situación de abuso en exceso que afecta aún más la dignidad de la víctima, la humilla y la degrada. Por ejemplo, actos sexuales realizados ante testigos. Ahí sería gravemente ultrajante. ¿Qué quiere decir abuso sexual agravado por acceso carnal? Atención con lo que vamos a decir ahora, que es lo que comentaste al principio. Este delito es lo que antes llamábamos violación. Correcto, Walter. Vos lo tenías como se lo llamaba antes. Claro. Entonces, es el abuso sexual agravado por acceso carnal. Así lo dice la ley. Nosotros lo conocemos por violación. Ahí mencionaste, por ejemplo, si la persona, bueno, el violador, por ejemplo, tiene SIDA y desconoce su víctima, esta actitud es agravante, entonces. Bueno, no, la víctima no importa que lo conozca o lo desconozca, porque es una víctima de un abuso sexual. Lo que sí es importante es que el victimario, es decir, en este caso el abusador sexual, sepa que está enfermo y la viola a la persona. Ya el abuso sexual tiene una pena, pero acá es agravado porque la persona que está abusando de la otra sabe que está enfermo y que obviamente le va a transmitir una enfermedad de transmisión sexual, como puede ser el SIDA, el sífilis y otras enfermedades venéreas, que es de transmisión sexual. Sí, acá hay algunos ejemplos. No me acuerdo. Sí, hay algunos ejemplos que yo traje y ahora te los menciono. Porque te quería completar que, decíamos, ahí está, el delito, quiere decir, es independiente del sexo del autor y de la víctima, el abuso sexual agravado por acceso carnal. El acceso carnal puede ser por vía anal, esto es fuerte, pero es lo que dice la ley. Bueno, ahí está sonando el celular. Sí, ahí vamos a... el acceso carnal... Vamos a cerrarlo. Sí. Es Batman. Batman está presente en el abogado del pueblo. Bueno, el acceso carnal puede ser por vía anal, vaginal u oral. U oral, atención. Eso también es acceso carnal. Y también se considera tal la introducción de objetos o partes del cuerpo, correcto, por ejemplo una mano, por alguna de las dos primeras vías, es decir, anal o vaginal. Y sigue sonando el celular, ahí de fondo. ¿O no? No, sigamos. Cuando se agrava... pero tenés de todas las musiquitas en el celular. Sí. Batman, ahora Shakira. Cuando se agrava el abuso sexual por el resultado. El abuso se agrava, se le aplica una pena mayor cuando ocurre un grave daño en la salud de la víctima o la muerte. ¿Qué quiere decir que el abuso sexual se agrava por la calidad del autor?
atención porque esto también está en el tapete de las noticias. Sí. El abuso sexual se agrava si el autor es autoridad de cualquier culto, ejemplo, un sacerdote, miembro de las fuerzas policiales. Qué interesante, qué interesante. Sí. O si es un maestro o profesor. Claro, por la situación. O sea, claro. Esas personas pues, están para lo contrario. Se lo considera autoridad, que muy poco respetamos últimamente, ¿no? Pero se lo un sacerdote, un maestro, un policía, exacto, un bombero, etcétera. Claro, además es una autoridad que está para cuidar a las personas. Claro. Entonces, si un maestro, un profesor... Un médico. Sí. Estos son ejemplos más correctos, como el sacerdote, el policía, el maestro o el profesor, por la confianza que a uno le genera, porque uno, obviamente, confía en un sacerdote, Seguro. confía en un policía para la seguridad de uno, y confía en un maestro, en un profesor, y si esta confianza es defraudada a través de un abuso sexual, se agrava aún más, porque yo estoy confiando plenamente en una persona, porque de ninguna manera está en mi cabeza pensar Claro. que un sacerdote, policía, maestro, profesor me puede llegar a abusar. Por eso se agrava la situación, porque justamente son las personas que están para cuidarnos. ¿Qué significa que el abuso sexual se agrava por la enfermedad del autor? Y acá es lo que te comentaba recién, que hablábamos juntos. Es el caso en que el autor sabe que es portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hay peligro de contagio. Por ejemplo, yo te dije, te iba a mencionar las enfermedades que que tenemos como ejemplo anotados. Sífilis, Dale. SIDA, hepatitis B y blenorragia. Vos mencionabas blenorragia, ¿no? Lo dije bien, sí. Claro, Mirá. blenorragia. Esas son las 4 enfermedades que trajimos como ejemplos de que si una persona sabe que tiene una de estas enfermedades, sabe que hay riesgo de contagiar a la persona abusada, no solo será condenado si se prueba el delito por abusar de esa persona, sino además va a agravarse la pena por haber conocido de su enfermedad. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo, Walter? ¿Seguimos? Seguimos, podemos seguir. Estamos casi llegando a la media hora. Sí, tenemos Ajá. Unos minutitos más antes sí. de llegar a la media hora. Sí, correcto. Bueno, cuando se agrava por el número de autores, bueno, esto es sencillo de descifrar. Cuando es cometido por 2 o más personas. Ahí se agrava la pena. ¿Qué pasa? Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo entonces se reparte la pena entre los autores? No, señor. A cada uno de los autores, sean 2, 3 o 10, se le va a agravar la pena por haber abusado. La propia... Exacto. En este caso podemos poner una chica, ¿no? Exacto. Pero puede ser un varón también, ¿no? Sí. Una chica violada por 10 hombres, por 2, a los 3, 10 le corresponde la misma pena. La pena agravada. O sea, si yo abuso y la pena es 10 años, por haberlo hecho con otras personas, yo voy a tener, si el agravado es 15, voy a tener 15. Y todos los autores también, 15 años de pena. Todos con la pena agravada. Esto es importante aclararlo. Es lógico lo que estamos contando, que así suceda, pero es importante aclararlo para que quede bien claro cómo funciona la ley penal. Prostitución infantil, por ejemplo, tenemos, como para cerrar. Claro, sí, por ejemplo, corrupción de menores. ¿Qué es la corrupción de menores? Eso es la prostitución infantil que vos llamás. Es pervertir o seducir a personas menores de 18 años. Se trata de actos que alteran el desarrollo normal de la sexualidad. No importa si los menores dieron su consentimiento. Aquí ya estamos hablando de menores de 18. Se agrava si la persona es menor de 13 años. Claro, se agrava. También se agrava si hay engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier tipo de intimidación. El autor es familiar, cónyuge, persona conviviente o encargada de la educación del menor, promoción y facilitación de la prostitución.
¿Qué es la pena? ¿Qué se pena en la promoción y facilitación de la prostitución? Y con esto, si querés, cerramos, Walter. Cualquiera sea la edad de la víctima, y aun cuando haya dado su consentimiento, es delito promover o facilitar la prostitución de una persona. Después está el proxenetismo agravado. ¿Qué es el proxenetismo agravado? El proxeneta es la persona que promueve o facilita la prostitución, pero se agrava porque hay engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier tipo de intimidación, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad de la víctima. ¿Que antes se llamaba trata de blancas? ¿O es otra cosa? La trata de blancas es un delito especial que no tiene... no está incluido en los delitos sexuales. Sí, pero no tiene específicamente que ver con el proxenetismo, porque puede ser, porque la trata de blancas se refiere a que uno cautiva a una mujer, la engaña y la lleva a prostituirse. Exacto. Le obliga. Es una de las maneras del proxenetismo agravado. Es una de las maneras. Sí. No es que no es, No es que no es. Pero es una de las maneras del proxenetismo agravado, porque se puede desarrollar de cualquier manera. Una de ellas es la trata de blancas, conocida como trata de blancas, que, como ejemplo, van delincuentes, van a Misiones, le dicen, yo te voy a llevar de modelo a Buenos Aires, venite conmigo, y después no la dejan comunicarse más Caso con la Marita familia. Verón, por ejemplo, María Cash. Que se conoció mucho con una serie que protagonizaba Facundo Arana, que fue muy exitosa, con Soledad Silveira también, en Canal 11 Telefe, que se llamaba Vidas Robadas. Correcto. Ahí cuenta la historia de Margarita Verón, así que también se las recomendamos a los oyentes. Vidas Robadas. Así que, bueno, Walter, tenemos más, pero me parece que ya no tenemos tiempo. Creo que pero igual quedó claro. Sí. Tenemos ya, englobado lo que es el abuso sexual y claro en cuanto a varios ejemplos qué significa y cuáles son los agravantes que tiene el abuso sexual. Utilizamos al menos lo más importante. Yo te quiero pedir un favorcito más. Los que quieren ampliar la información de abusos sexuales pueden hacerlo a través del libro que nos facilitó aquí la editorial D&D, que se llama Delitos Sexuales, del doctor Javier Teodoro Álvarez. Los que están viendo por YouTube, ahí se los estoy mostrando, que pueden adquirirlo con descuento a través de las vías de comunicación, siempre y cuando digan que llaman, se comunican a través del abogado del pueblo, y las vías de comunicación son el mail info@edicionesdid.com.ar o el WhatsApp 155 762 1461 o Facebook Ediciones D&D SRL Librería Jurídica. D&D. Y aquellos que se quieren comunicar a mi celular, que lo hagan llamando al 4600-2960. ¿Nos quieren decir que nos están escuchando? 4600-2960. Ustedes no se preocupen, Luquitas les pasa el mensaje. Acá no quedan mensajes pendientes, los pasamos todos a nuestro contestador. 4600-2960. Bueno, cualquier asesoramiento extra después del programa me llaman a mí, al 156-814-9167. Muy bien, y recuerden que sorteamos el mate, minutos antes de terminar el programa. Vamos a los anunciantes y no sé si podemos poner algún temita musical, vos dirás, Carlos. ¿Digo yo? Diga usted. Sí, por supuesto. Como no, hemos traído un tema musical que tiene que ver con el tema del... Más que nada con el tema... Tiene que ver con abuso sexual, pero más que nada tiene que ver con el tema de después de las 14:30, que es el caso del juez Rossi, el caso actual, que fue absuelto y no lo van a destituir, y había liberado a Wagner, que asesinó a Micaela García. Entonces lo que podemos hacer es ir a los anunciantes y como prólogo ponemos el tema musical de lo que vamos a hablar. ¿Cómo no? Tenemos la declaración del juez Rossi también. Perfecto. Bueno. Vamos entonces, Luquitas, con los anunciantes, el tema musical, y le pegamos también la declaración del juez Rossi y tratamos el caso actual. Muy bien.
Estudio Jurídico Inmobiliario Valdunciel Ferreira, con sucursales en Buenos Aires y Entre Ríos. Todo tipo de trámites administrativos y judiciales, registros de la propiedad y automotor, divorcios, sucesiones, jubilaciones, defensa del consumidor, amparos a obras sociales para discapacitados, accidentes de tránsito y laborales, despidos, redacción de contratos, consultar por otros servicios. 011 21 21 9372. Soy contador público. Soy licenciada en diseño de interiores. Soy ingeniero agrónomo. Soy abogada. Soy profesor de educación física. Soy licenciada en nutrición. Soy licenciado en administración de empresas. Soy arquitecta. Soy profesor en enseñanza superior. Soy médica. Somos futuro. Somos UCU. Viajes programados a Alejandro. Te llevo a donde me digas, programándolo con breve anticipación. También viajes de larga distancia. 011 15 68 14 91 67. Mariana Vicari, quería saludar a todo el equipo, un cariño muy grande para todos, ya que hoy están los tres presentes con el chiquito que está en los controles, con Lucas, así que un beso grandote para todos, chao. Soy Marta Luna, me estoy mudando, estoy limpiando mi casa y se me acaba de romper el mate y me vendría también ganármelo. Un documento 412. Felicitaciones. Los escucho todos los domingos. Gracias. Hola, Guante, Carlos y Lucas. Soy Romina, hija de Corina, oyente de Diana también. Quería saludarlos. Está muy interesante el programa. Y bueno, desearles que tengan una hermosa tarde y los estoy escuchando. Gracias. Saludos de Corina también. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra
respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muchas gracias. Seguimos en El Abogado del Pueblo y quiero agradecer a los llamados. Mariana Licari, un beso grande. Marta Luna, otro beso grandote. Y a Romina Alejandra. A ella le gusta más que le digan Alejandra, pero bueno, ahí se tiene que poner de acuerdo con la mamá, que le dice Romina y a ella le gusta Alejandra. Bueno, Romina Alejandra de Benavides, también un besote enorme para ella y para mi querida amiga Corina, ¿eh? Bueno, vamos a presentar el caso actual con un audio que vamos a compartir y luego lo analizamos. El caso actual. Cada jurisprudencia que impuso desde la creación de los juzgados en el año 2000 hasta la fecha, cómo fue plasmada en el fallo de Wagner toda la jurisprudencia que impuso el Superior Tribunal de Justicia, de manera tal que relaté de qué manera fui llevando a la conclusión de por qué le di la libertad condicional. Obviamente que ahora con el diario del lunes distintas son las cuestiones, pero en el momento de otorgarlo nada hacía prever que iba a desarrollarse un conocimiento que al momento del dictado de la resolución resultaba improbable. Usted dijo una frase, una palabra utilizó, que fue demonizado en este caso y en esta causa, sí, desde abril hasta hoy, sí, y que es un chivo expiatorio de un sistema que en algo está fallando, que sí, se arroz, ¿es así? Es así, sí, fui demonizado, a ver, por la prensa amarilla que necesitaba vender y que me instaló como que si fuese el coautor o como un cómplice de un homicidio cometido por otra persona que era libre de sus actos. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Y ahí se creó una suerte de condena social sobre mi intervención. Y como aclaré posteriormente después del caso de Wagner se sucedieron hechos similares en la provincia de Entre Ríos, como expliqué con la Cámara de Casación y demás, y no despertaron el interés de nadie. No solo la prensa, digo, hay un sistema político y judicial que usted también lo demonizó. Si usted lee las 8 presentaciones, son todas iguales. Sí. Y no sé si alguna profundiza. No. Ni siquiera ataca la resolución judicial desde el punto de vista técnico. Ninguna denuncia ataca la resolución. Hablan sobre perspectiva de género, hablan sobre cuestiones de que yo debí haber advertido cuál era el comportamiento por venir del interno liberado. Parecía ser que los informes desfavorables me dijeran, ojo, no largue a esta persona porque esta persona va a matar. Y los informes no decían nada de eso. Es más, Wagner ya estaba en la calle. Hace 1 año y 3 meses que estaba interactuando libremente y no había cometido ninguna irregularidad. ¿Y había alguna oposición durante todo ese tiempo de que Wagner gozaba de esa libertad por parte de alguna de las otras partes? Ninguna, nunca. Por eso le dije que consentimiento, cuando el fiscal me preguntó, con pleno consentimiento fiscal, porque el fiscal nunca apeló, Wagner se desempeñó durante 1 año y 3 meses con salidas transitorias y no cometió ningún hecho. Una última consulta. Usted dice que el jurado de enjuiciamiento se está convirtiendo en un tribunal de alzada, sí, que va a revisar una resolución, lo cual es inconstitucional. Sí, inconstitucional. Claro, porque el mismo sistema de procedimiento establece que las resoluciones del juez de ejecución deben ser revisadas por la Cámara de Casación. Si el fiscal no pone en marcha, no pone en juego los mecanismos de revisión de sentencias de los jueces de primera instancia, convierte a la Cámara en un tribunal que revisa el contenido de una sentencia que puede gustar o no puede gustar. Uno le puede
interpretar de una manera o interpretar de otra manera, pero la Cámara, el jurado de enjuiciamiento, no es una instancia revisora de sentencia dictada en un proceso penal, sino que la que tiene que revisar la sentencia es los tribunales que la misma ley de procedimiento establece como posibilidad de revisión, que en este caso no se pusieron en marcha porque el fiscal consintió la resolución, no la apeló. Su abogado defensor dijo que la apertura de la causa ya es haberse pronunciado por el tribunal, con lo cual, ¿quién va a juzgarlo? Aparentemente el mismo tribunal. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, el juez Carlos Rossi, enterriano, liberó a Wagner, quien violó y mató a Micaela García, una chica defensora de las mujeres, de las chicas que postulan el Ni Una Menos. Y Carlitos, contanos un poco qué pasó con este juez que se lo había destituido, ahora se lo restituyó como juez. Sí, absolvieron a Carlos Rossi, el juez que liberó al asesino de Micaela García. Vamos a puntualizar qué significa todo esto y por qué. Primero lo ponemos en contexto. ¿Dónde lo absolvieron? En un jury de enjuiciamiento. ¿Qué es un jury de enjuiciamiento? Es un grupo de jueces, abogados, legisladores que se juntan especialmente para analizar la situación de un juez. Porque recordemos, nuestra legislación es muy clara al respecto. Los jueces no pueden ser destituidos por ninguna cuestión, salvo que se analice que su función no se desarrolló correctamente bajo lo que marca la ley. Exacto. Porque tienen que cumplir la ley los jueces, claro. Para hacerla cumplir. Entonces, tienen obligaciones y derechos. Entre las obligaciones, si no fueron cumplidas, se lo puede destituir a través de un jury de enjuiciamiento. Este jury de enjuiciamiento, que estaba conformado por 7 expertos, abogados, jueces, legisladores, por 4-3 dijo que no debía ser condenado, o sea, destituido Carlos Rossi. Entendieron que no faltó a sus obligaciones. 4 de 7, la mayoría. El magistrado entrerriano enfrentó un jury por mal desempeño y falta de idoneidad, pero fue absuelto y podrá retomar sus funciones. En 2016 le había otorgado la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien poco después, en realidad 1 año y 3 meses después, cometió el crimen de la joven. Fue absuelto por el jurado de enjuiciamiento, o jury de enjuiciamiento como lo mencionábamos recién, tras ser acusado de mal desempeño y falta de idoneidad, como aclarábamos, por lo que podrá retomar entonces sus funciones. De esta forma, el juez podrá continuar en su cargo, trabajando con normalidad, como lo había hecho hasta el momento que ocurrió el homicidio de la joven de 21 años y su decisión de liberar a Sebastián Wagner, quien había sido condenado por violación, y cuando obtuvo la libertad, no enseguida, pero sí 1 año y 3 meses después, abusó y asesinó a Micaela. El fallo fue por mayoría, ganó 4-3 la posición de la absolución. Rossi recibió 7 pedidos de destitución en la justicia por haberle otorgado la libertad condicional a Wagner, quien cumplía una pena de violación, hasta que el magistrado decidió que estaba posicionado favorablemente, palabras textuales del juez, para quedar en libertad a pesar de haber recibido 3 informes que lo desaconsejaban. Es decir, el juez, cuando alguien pide la libertad de una persona, generalmente es el abogado del victimario, del delincuente, sí, del reo, como vos me enseñaste. El del reo, correcto. Pide informes. Los expertos dan el informe y el juez puede acatarlos. O sea, no son vinculantes. ¿Qué significa no son vinculantes? No es obligatorio para el juez decidir en base a esos informes. Por más que los informes sean negativos, si él
analiza otras cuestiones que no son negativas, puede decidir, en este caso en particular, por la libertad de Wagner. Pero ahora vamos a... ¿Vos creés que actuó bien, Rossi? Los argumentos que dio no podemos tildarlos de equivocados. No podemos tildarlos de fuera de la ley. Y ahora yo te los voy a contar. Sí. Es decir, que actuó bien o actuó mal es parte de una opinión. Yo te tengo que contar que es muy difícil opinar en este caso porque es muy doloroso. Me refiero la a tu opinión respecto a lo que resolvió Rossi, ¿no? La liberación. En este caso el otorgamiento de libertad condicional a Wagner. Claro, en este caso yo podría decirte dos cosas. Actuó dentro del marco de la ley. Eso, actuó correctamente. Actuó correctamente, legalmente hablando. No, quizá más de uno de nosotros no hubiese... recuerden que tienen la línea 4629-60 para comunicarse. Exacto, exacto. Qué cosa, Sí. Les cuesta, Está recorrido el hoy estamos recorridos por la vía privada. Exacto. Bueno, lo que yo decía era, bueno, actuó dentro del marco de la ley, pero quizá la mayoría de nosotros, ante los informes negativos, no hubiésemos decidido liberarlo, ¿no? Pero ahora vamos a explicar cuál es la razón por la cual el juez argumentó que liberó a Wagner. Y después vamos a contar un poco del caso para recordarlo. Claro. Entonces, como decíamos, recibió 3 informes que lo desaconsejaban y durante una de las audiencias Rossi defendió su decisión ante el jurado y dijo, entre otras cosas, quiero que entiendan que los jueces de ejecución de penas, porque es un juez de ejecución de penas, son los jueces que evalúan, que tienen a cargo la ejecución de las penas, es decir, un juzgado lo condena a un delincuente y otro juez es el que debe ejecutar la pena. ¿Y de qué manera? Correcto. ¿No? En este caso, el juez Rossi es un juez de ejecución de penas y decía, quiero que entiendan que los jueces de ejecución de penas no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a acontecer tras una decisión que tomamos. Si la tuviéramos, no la tomaríamos, explicó Rossi. No se basó solo en eso la defensa. Argumentos de Rossi. Sí. Decía Rossi que Wagner había terminado la primaria, que realizó un curso de diseño gráfico asistido por PC. ¿Esto dentro del penal? Dentro del penal. Correcto. Sí. Que realizó también un curso de panadería y otro de instalaciones eléctricas domiciliarias y un curso como auxiliar de carpintería. Entonces Rossi, a raíz de esto, evaluó que Wagner estaba pensando en su vida cuando salga de prisión. Correcto. La vida, podremos decirla, es muy nadie relativo, puede estar en el pensamiento del otro. Es muy relativo decir normal, pero estaba pensando en una vida normal. Si salimos de acá y yo le pego un fierrazo en la cabeza a Diana, claro. Vos decís, pero ¿cómo? Si Walter es normal, tranquilo, ¿quién iba a pensar? Claro. Pero bueno, no podemos estar en el pensamiento del otro, ¿no? Es correcto, sí. Lo valora a todo esto Rossi como dato positivo para Wagner. Claro. ¿No? Entonces, más argumentos de Rossi. Que se ha encontrado sometido a prueba por más de un año y 3 meses para ser exactos. Cuando lo larga, había un año y 3 meses que estaba ya libre, que cuando le da la libertad condicional, ¿no? Porque durante un año y 3 meses él salía y entraba de la prisión. Le daban unos días para que salga y volvía. Si bien una de las veces no volvió, lo tuvieron que ir a buscar, siempre volvía y se portaba bien. Vamos a utilizar ese término. Sí. Se ha encontrado sometido a prueba por más de un año y no se ha encontrado al momento, decía Rossi, elemento alguno que permita suponer que el proceso de ejecución penal
hasta el momento no fuera exitoso. Es decir, para él hasta el momento era todo dentro de los rangos esperables y que daba para liberarlo. Claro, como decimos, nadie está en el pensamiento del otro. Claro. Llevaba ese tiempo saliendo de prisión, 1 año y 3 meses, pero además le recomienda tratamiento terapéutico por su problemática sexual y argumenta además que el sistema penitenciario no puede dar ese tipo de tratamientos. Es decir, él le recomienda tratamiento terapéutico, pero a la vez dice que en el penal no se lo pueden dar. Entonces, por eso es otro de los argumentos para liberarlo. La cuestión es que cuando libera a Wagner, el sábado 1 de abril de 2017, en 2016 es liberado Wagner, y el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, Micaela, que era de Concepción del Uruguay, estudiaba educación física, era deportista, era militante política, estaba a favor de Ni Una Menos, por eso el tema musical que escuchamos hoy habla de los derechos de la mujer. Había ido a un local bailable cerca de su casa, por lo que podía volver caminando, y a eso de las 5 se va a la casa sola, le envía un mensaje a su novio, le va contando que se iba a la casa a dormir un rato y luego iba a viajar a Entre Ríos porque tenía un compromiso allí. Iba a viajar a Concepción del Uruguay, estaba en Entre Ríos, pero estaba en Uruguay. Iba a viajar a Concepción del Uruguay, sale solo rumbo a su casa y mensajeándose con su novio. A partir de allí no se sabe más de ella, entonces todos la empiezan a buscar. La policía, al investigar, relaciona un auto sospechoso que andaba por el lugar con Micaela, continúa la investigación y llegan a Sebastián Wagner. Ex convicto, había sido acusado por 3 mujeres en 2010 de haber sido quien las violó, condenado a 9 años de prisión por la comprobación de 2 de esos casos y tendría que haber salido en 2018, pero había sido liberado por el juez Rossi. Entonces, esa es la historia de Micaela García y cómo se desencadenó todo con Wagner, y después Wagner, la historia que tiene que ver con la acusación al juez Rossi por haberlo liberado y luego la absolución. Me dice Luquitas que tenemos llamado con respecto al tema, llamado en el contestador telefónico. Bueno, lo escuchamos. Buenas tardes, Walter y doctor Ferreira. Soy Carlos de San Telmo y quería contarles que los estoy escuchando como todos los domingos y aprendiendo acerca de la complejidad de los temas jurídicos. Así que, bueno, les mando un abrazo grande y que tengan buena semana. Bueno, y damos por concluido el tema. Sí. Yo brevemente, porque se dice siempre que los violadores no tienen recuperación, habría que, hacer una castración, bueno, todos los argumentos que sabemos que a todos nos duele cuando sucede una violación de una persona, sea una mujer, un varón, un niño. Claro. Pero bueno, por lo que vos explicaste, el juez actuó correctamente y no estaba en el pensamiento de Wagner de lo que iba a hacer, ¿no? Porque como se había portado bien, digamos, en la cárcel. Sí, en la cárcel y saliendo también. Claro. Hacía salidas transitorias. Claro. Bueno, gracias, Walter. Bueno, y vamos a decir que ganó el mate Carlos de San Telmo. No me diga, Carlitos. Así que nos diga, porque ya, no sé si quiere salir al aire ya al toque, porque vamos a darle el pase a las tardes con Diana San Martín. Si tenemos un segundito y nos quiere decir qué nombre le ponemos Carlos, Carlitos, Charlie. Ya está Diana. ¿Ya está Diana con nosotros? Sala de operaciones. Bueno. Sí. Ya le damos el pase a Diana y a Luquitas. Bueno. Mientras esperamos, ¿no? Bueno, si querés te digo, Delitos Sexuales, el libro, para complementar lo que cómo no. Del doctor Javier Teodoro Álvarez. Te comunicás de parte del abogado del pueblo, te comunicás a D&D Editorial. Ahora te digo exactamente las vías de comunicación. Lo podés hacer al 15 5 762 1461, licenciado Oliva,
al mail info@edicionesdid.com.ar o al Facebook Ediciones DID SRL Librería Jurídica. Y tenés, si te comunicás por parte del abogado del pueblo, descuento especial. Bueno, nos vamos ya despidiendo. Bueno, Carlitos por privado nos dice cómo quiere que le coloquemos el nombre. Carlitos, Carlos, Charlie, lo que él decida. Y lo esperamos el domingo para recibir su mate. Muy bien. Y les cuento que el próximo domingo voy a tener el honor de reemplazar a Diana San Martín. ¡Epa! En las tardes con Diana San Martín. Esta vez va a ser las tardes con Walter de Ferrari y Lucas Mariño. Muy bien. Así que le quiero agradecer a Dianita, ya que no se lo voy a poder agradecer la semana que viene, porque va a estar bueno, ella dirá dónde, ahora en su programa. Pero bueno, gracias Diana por darme la posibilidad de reemplazarte. Va a ser un honor y trabajar por primera vez al aire con Lucas. Bueno, Carlitos, nos despedimos. Gracias. Esto fue El Lavado del Pueblo. Chau, chau, hasta el próximo domingo. Chau, chau. Ya vienen las tardes con Diana San Martín y Lucas Mariño.